¿Alguna vez te preguntaste por qué el planeta está experimentando más y más maldad? ¿Por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? Quédate para descubrirlo. ¿Qué tal, amigos? Hoy quisiera hablar de este tema. Creo que es algo que nos hemos preguntado la mayoría de la sociedad, la mayoría de los cristianos, la mayoría de las personas alrededor del mundo, creyentes o no creyentes. Creo que alguna vez en nuestras vidas nos hemos preguntado por qué es que Dios permite tanta maldad, por qué es que la sociedad o el mundo entero, o en áreas específicas geográficas como países, estados, colonias o familias incluso. Y yo quisiera sustentar esto con una historia muy conocida. Es acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando finalmente sale de Egipto, pues tiene esta travesía en el desierto, que este viaje que duraba unos pocos días de camino desde Egipto hasta la tierra prometida, se convirtió en una estancia en el desierto de 40 años debido a su queja, debido a su murmuración, y llevó a experimentar muchas cosas al pueblo de Dios. Y hay una escena muy en particular que en las escrituras está en Números 21, del verso 4 al 9, y se titula La serpiente de bronce. Y lo que antecede a que Moisés levante una serpiente de bronce es algo muy interesante. Dice la escritura que el pueblo comenzó a murmurar, ¿no? Yo creo que a lo largo desde su salida de Egipto, cuando estuvieron experimentando la esclavitud, siempre hubo queja, queja tras queja, y hasta llegar a este punto ya habían experimentado la columna de fuego, la nube que los cubría del sol en el día. Y a pesar de eso siguió la murmuración. Quiero citarte textualmente en Números 21, el versículo 5, que dice así. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Es decir, se quejaron inclusive del maná que Dios estuvo mandando todos los días para que el pueblo se alimentara, ¿no? Dice las escrituras que la respuesta de Dios a esta murmuración, a esta queja que el pueblo de Dios estaba levantando contra él, fue muy contundente. Y dice el versículo 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y aquí es donde quiero que entremos en tema, porque vemos a un Dios que ha estado sustentando a su pueblo, que les dio agua, que les dio alimento. Inclusive las escrituras dicen que cuando pues ya pedían carne, envió codornices para que se alimentaran de algo diferente. Vieron la mano de Dios abriendo el mar rojo para que pudieran cruzar en seco. Es decir, el pueblo ya había experimentado tantas cosas, había visto el desbordar de amor de Dios hacia con ellos. Sin embargo, dice las escrituras que Dios envió serpientes ardientes para que los mordieran, y que murió mucha gente. Entonces yo creo que aquí la pregunta que podríamos retomar es: ¿por qué Dios permitió esa maldad? ¿O acaso Dios es el autor de esa maldad? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios, una vez que muestra su amor de muchas maneras hacia su pueblo, llegó a este punto en el que decide enviar estas serpientes para que los mordieran, y pues mucho pueblo murió? ¿Por qué es que acontece esto de esta magnitud? Pues la respuesta es muy sencilla. Si nos ponemos a analizar un poquito el trasfondo humanamente, es decir, no viendo las cosas tan espirituales por ahora, yo creo que el estar o tener una estancia en el desierto es algo muy vulnerable, ¿no? Ya vemos que Dios se había provisto de una nube porque el sol es terrible en las mañanas, es decir, las temperaturas pueden alcanzar unos niveles catastróficos. Y por las noches también vemos que las temperaturas pueden bajar terriblemente hasta el grado de congelación, y Dios sustentó a su pueblo con la columna de fuego para brindarles calor y protección. Y algunos de los animales que pueden tener esa hábitat en el desierto pues son las serpientes, es decir, es algo tan natural. El hábitat de las serpientes pues es el desierto, y vemos que no eran dos, tres personas que andaban caminando por el desierto, porque si vemos estadísticas pues vemos que una mordedura de una serpiente pues es muy bajo, ¿no? Cuando hay dos, tres personas caminando por el desierto, pero aquí vemos que era una multitud, es decir, era un campamento entero el que se había establecido a vivir en el desierto. Es decir, vemos que eran alrededor de 2 millones de personas, aunque haciendo, bueno, esto es haciendo los cálculos, ¿no? Porque las escrituras nos dicen que eran alrededor de 1 millón de personas, sin contar mujeres y niños, es decir, a puros varones y hombres de guerra. Y vemos que las condiciones para que pudieran ser picados por una serpiente, pues la verdad es que eran óptimas. Dormían en el suelo, es decir, sus campamentos, sus casas de campaña, pues eran muy
muy simples, con pieles de animales, dormían sobre la tierra, ponían alguna manta sobre el piso, y las condiciones en las que vivían, pues la verdad es que eran muy vulnerables. Es decir, la realidad es que el pueblo estaba propenso a ser mordido por alguna serpiente, ¿sí? Es decir, había alrededor de 2 millones de personas alrededor del desierto, es decir, en este campamento tan amplio. Cubrían tanto territorio que era inevitable que no estuvieran incluso levantando una carpa, que estuvieran tendiendo ahí su cobija, su manto para dormir, sin que no estuvieran debajo de algún escondite, de alguna serpiente. Entonces lo que podemos ver aquí no es que Dios haya enviado a las serpientes, es cuestión de perspectiva, y quiero que me acompañes a verlo desde este punto. Yo creo que el verdadero enfoque, el verdadero punto de vista que le podemos dar aquí es que Dios siempre los protegió en el desierto. Es decir, Dios los había protegido de las mordeduras de serpiente, Dios había estado ahí librándolos de las mordeduras de serpiente. Pero cuando el pueblo decide rechazar toda esa protección que Dios le había dado, cuando el pueblo decide rechazar todo aquello que Dios ya había hecho por ellos, es que Dios retira esa protección, y es que ahora ya pueden las serpientes acercarse al pueblo, a hacerlo vulnerable, a morderlos, a tener pues a entrar la muerte, empieza a entrar la muerte al pueblo a causa de esta mordedura de serpientes. Pero es con este enfoque que lo podemos ver. No es que Dios las haya mandado, sino que el pueblo mismo rechazó esa cobertura que Dios le había dado, y ahora Dios quita su protección, y todo el caos, todo el mal puede tener un efecto en sus vidas, que es lo que estaba pasando. Y yo creo que hoy en día lo mismo pasa en la sociedad. No es que Dios permita la maldad, sino que es tanta la lejanía que el ser humano ha tenido de su creador, que simplemente Dios quita su protección y todo el mal empieza a erradicar en la sociedad, en el mundo. Yo creo que todo lo que llegamos a experimentar, pandemias, guerras, tantas atrocidades, y eso es a nivel mundial, pero si lo hablamos específico en un país, las problemáticas que enfrentan las naciones, y si lo reducimos aún más, las problemáticas que enfrentan las familias, las problemáticas que enfrentamos como personas, es decir, todas aquellas aflicciones, todas aquellas mordeduras que llegan a nuestra vida para querer causar muerte, para querer causar algún tipo de aflicción, pues esa causa de nuestro alejamiento, es esa causa de que nos distanciamos de nuestro Creador. Es decir, la protección de Dios es quitada de nuestras vidas. No es que Dios mande la maldad, no es que Dios propicia que nos acontezcan ciertas cosas, sino que una vez que nosotros decidimos estar alejados de Dios, Dios quita esa protección que había destinado para nuestras vidas. Y es por ello que enfrentamos todo este caos que está atravesando el mundo en la actualidad, todo este caos que individualmente como personas podemos estar atravesando, esa causa de nuestras consecuencias, esa causa de nuestras decisiones, de la murmuración, del ruido que hacemos para con Dios. Entonces yo creo que de tanto en tanto esa protección que nos es quitada de parte de Dios es para que podamos voltear nuestra mirada hacia Jesús, para que podamos voltear nuestra mirada hacia Dios y decirle: Dios, te necesito que regreses esa protección a mi vida, necesito que tengas ese acto de amor en el que me cubres, para que nada de lo que puede perturbar a aquellas personas que han decidido no tener tu protección venga y tenga un efecto en mi vida. Cuando las serpientes empezaron a hacer esto, dice las escrituras que Dios ordenó a Moisés levantar una serpiente de bronce, y todo aquel que la volteaba a ver pues era sanado. Yo creo que lo mismo pasa hoy en día. Hoy no vamos a voltear a ver ninguna serpiente de bronce, ya Jesús fue levantado en la cruz. Cada vez que enfrentemos preocupación, cada vez que enfrentemos miedo, cada vez que tengamos incertidumbre, cada vez que tengamos un problema individual, o que en un país, nuestra nación esté enfrentando alguna problemática, que el mundo entero esté enfrentando una problemática, es necesario voltear nuestra mirada hacia Dios y decirle: Dios, te necesitamos la protección que de antemano sabemos que tenemos delante de ti. Entonces no es que Dios envíe la maldad, no es que Dios propicie la maldad, sino que de tanto en tanto el ser humano saca a Dios de la ecuación, y es que el mal puede operar. Pero el hecho de que atravesemos estas calamidades es nada más una llamada de atención de parte de Dios a nuestras vidas, que nos está diciendo: me necesitas mi protección, voltea hacia mí, voltea al cielo y yo derramaré mi bendición. Dios no propicia el maldad, muchas de las veces es la consecuencia de nuestras decisiones. Si este video fue de bendición para tu vida, déjanos un amén en los comentarios, suscríbete y comparte para que el mensaje de Dios siga llegando a muchas más personas. Hasta el próximo video.